¿Alguna vez sentiste que conocías a alguien mejor que nadie en el mundo hasta que una noche demostraste que estabas completamente equivocado? Me llamo Lena Harper y tengo 19 años. Crecí creyendo que mi hermano gemelo, Ethan, era la única persona que jamás me mentiría. Lo compartimos todo: cumpleaños, secretos, recuerdos de la infancia, incluso la misma cara en el espejo. La gente bromeaba diciendo que podíamos leernos la mente. Pero esa noche en Riverton, Oregón, todo cambió y lo que me dijo todavía resuena en mi mente. Era una noche tranquila como cualquier otra. Nuestros padres habían salido a cenar y nos habían dejado solos en casa. No era raro. Confiaban en nosotros y, sinceramente, Ethan y yo éramos de esos gemelos que nunca armaban problemas. La casa estaba en silencio, salvo el zumbido del refrigerador y el suave tic-tac del reloj en la pared. Estaba acurrucada en el sofá, revisando mi teléfono, fingiendo ver una película de fondo. Ethan estaba estirado al otro lado, cambiando de canal como si buscara algo que no encontraba, pero algo se sentía. Mal no dejaba de sorprenderlo mirándome. No era la típica mirada burlona, ni la típica sonrisa sarcástica, sino algo más profundo. Casi nervioso. ¿Noche de película?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Claro. Lo que sea, respondí, intentando sonar despreocupado. Él sonrió y se desplazó lentamente, claramente disfrutando de mi impaciencia. Si tardas más, elijo una comedia romántica, le advertí, sobre mi cadáver. Se rió, se sentía normal, cómodo, como las miles de noches que habíamos pasado así antes, pero no pude evitar la sensación de que algo era diferente. Finalmente nos decidimos por una película que ambos habíamos visto cientos de veces. El brillo del televisor iluminaba la sala, proyectando sombras en las paredes. Fingí concentrarme en la pantalla, pero mi atención seguía volviendo a Ethan. Él no estaba viendo la película, él me estaba mirando. ¿Alguna vez piensas que es raro?, preguntó de la nada. ¿Qué es raro?, pregunté. Ser gemelos, dijo, inclinándose hacia adelante. Todos creen que somos la misma persona, la misma cara, la misma vida, todo lo mismo. Bueno, en cierto modo lo somos, bromeé. Él negó con la cabeza. No, de verdad que no. Había algo serio en su tono que me hizo sentarme más derecho. Quiero decir, continuó, la gente cree conocernos, pero no es así. No saben lo que pasa en esta casa. En nuestra familia, la forma en que dijo familia me hizo encoger el estómago. Lo miré fijamente. ¿De qué estás hablando?, dudó, mirando al suelo. Eso ya era extraño. Ethan nunca dudaba. Siempre se mostraba seguro, siempre audaz. ¿Alguna vez sientes que algo en nuestra vida no cuadra?, preguntó en voz baja. Fruncí el ceño. ¿Cómo sumar?, se recostó, pasándose una mano por el pelo. ¿Cómo? Las historias que nos cuentan mamá y papá de cuando éramos bebés. O cómo evitan ciertas preguntas. ¿Estás pensando demasiado?, dije, aunque no estaba seguro de creerlo. ¿Lo soy?, preguntó, mirándome a los ojos. El silencio se prolongó entre nosotros. Pasaron los minutos. Entonces se acercó más al sofá. Nuestras rodillas se rozaron y sentí una sacudida repentina, no de miedo, sino de conciencia. Ethan siempre había estado cerca, pero esta noche se sentía diferente. No en mal sentido, sino intenso. Has estado actuando raro, dije. Él esbozó una media sonrisa. Tú también. Porque estás siendo críptico, exhaló lentamente. Lena, encontré algo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Encontrar qué?, no respondió de inmediato. En cambio, se levantó y fue a la cocina a buscar 2 vasos de agua. Al regresar, me dio uno, rozando los míos con sus dedos. No pensaba decírtelo todavía, dijo, sentándose de nuevo a mi lado. Pero no creo que pueda guardarlo para mí. La película seguía reproduciéndose, pero ninguno de nosotros la estaba mirando. ¿Qué encontraste?, pregunté de nuevo. Se quedó mirando la tele con la mandíbula apretada. Documentos viejos. En el estudio de papá. Se me aceleró el pulso. ¿Qué tipo de documentos? Expedientes hospitalarios. Documentos de adopción. Cartas. Se me cortó la respiración. ¿Adopción?, repetí y él asintió lentamente. Ese y punto lleno, solo adopción. ¿Hay más? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Por un momento, no supe qué decir. Mi mente revoloteaba entre recuerdos, fotos familiares, historias de la infancia, todo lo que mis padres nos habían contado. ¿Estás diciendo que somos adoptados?, susurré. No exactamente, dijo. ¿Y entonces qué? Se giró hacia mí, sus ojos se llenaron de algo que nunca había visto antes, miedo. Creo que éramos parte de algo más grande, algo que nunca quisieron que supiéramos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Qué quieres decir con más grande?, dudó de nuevo y luego negó con la cabeza. No debería soltarte esto así. No le insistí. Tú empezaste. Dímelo. Se miró las manos. Los papeles mencionan un programa. Un proyecto de investigación. Algo sobre estudios genéticos. Me latía con fuerza el corazón. ¿Estás diciendo que éramos experimentos? No lo sé, admitió. Pero había firmas, fechas, nombres que desconocemos. Y los nombres de mamá y papá estaban por todas partes. Sentí como si el suelo debajo de mí se hubiera movido.
Toda mi vida creí entender quiénes éramos. Gemelos. Niños normales. Una familia normal. ¿Pero qué pasaría si nada de esto fuera normal? ¿Qué más decían los periódicos? Pregunté, tragó saliva con dificultad. Les pagaban. Que nos vigilaban durante años. Que los médicos nos visitaban con regularidad cuando éramos bebés. Eso es una locura, susurré. ¿De verdad? Preguntó en voz baja, piénsalo. Todos esos chequeos que nos hacían. Las pruebas raras. Las preguntas que siempre nos hacían. Mi mente se remontó a las visitas al médico cuando era niño, que parecían más bien entrevistas. Me abracé. ¿Por qué ocultaron esto? Porque sabían que nunca los perdonaremos, dijo. De repente la casa parecía más pequeña. ¿Crees que es verdad? Pregunté. Me miró a los ojos. Creo que es real, y creo que nunca pensaron decírnoslo. Nos sentamos allí en silencio, con el peso de sus palabras presionándome. Todo lo que creía sobre mi familia de repente se sintió frágil. Después de un rato, se levantó. Ven conmigo. ¿Dónde? Papá está estudiando. Te lo mostraré. Mi corazón latía con fuerza mientras lo seguía por el pasillo. No tenía idea de que abrir ese cajón cambiaría la forma en que veía a mis padres para siempre, y lo que encontré allí nos llevaría por un camino para el que ninguno de los dos estaba preparado. Desearía poder decir que permanecí en calma cuando Ethan abrió el cajón, pero no lo hice. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la linterna. El estudio de papá solía estar fuera de los límites. Olía a libros viejos y madera pulida, un lugar que siempre parecía serio y adulto, como si no perteneciéramos allí. Pero esa noche parecía el centro de una tormenta que llevaba 19 años formándose. Ethan se arrodilló junto al escritorio y sacó una carpeta gruesa. Esto es lo que encontré. Susurró. Mi nombre estaba impreso en el frente. Lena Harper Confidencial. Mi corazón golpeó contra mi pecho. Me senté en el suelo y lo abrí. Dentro había páginas de informes mecanografiados, gráficos y notas manuscritas. Algunas eran tan técnicas que apenas podía entenderlas, pero otras cosas eran dolorosamente claras. Fechas, medidas, observaciones. No solo estaban rastreando nuestra altura y peso, estaban rastreando cómo pensábamos. ¿Cómo es esto real? Susurré. Ethan se sentó a mi lado, con expresión tensa. No lo sé, pero empeora. Pasé las páginas, había entradas de médicos, psicólogos e investigadores. Notas sobre cómo reaccionamos ante diferentes situaciones, cómo interactuamos entre nosotros, lo parecidas que eran o no nuestras personalidades. Una línea me hizo encoger el estómago. El sujeto A y el sujeto B muestran una sincronización emocional inusualmente fuerte. ¿Qué significa eso? Pregunté. Ethan negó con la cabeza. Ni idea, pero suena escalofriante. Luego encontré otra carpeta. No se trataba de nosotros, se trataba de nuestros padres. Contratos, correos electrónicos, cartas y transferencias de dinero. Les pagaron. Susurré. Ethan asintió lentamente. Sí, esa fue la parte que me dejó perplejo. Sentí una opresión en el pecho. Quise defenderlos, creer que había algún malentendido, pero la evidencia estaba allí en mis manos. ¿Por qué harían esto? Pregunté. Quizás pensaron que era inofensivo, dijo Ethan. O quizás pensaron que estaban ayudando a la ciencia. O quizás necesitaban el dinero. Ninguna de las respuestas me hizo sentir mejor. Seguí leyendo. Los documentos describen un estudio a largo plazo con gemelos. Como la genética idéntica influye en el comportamiento, las emociones, la toma de decisiones y el desarrollo de la personalidad. Los investigadores querían ver cómo dos personas con ADN casi idéntico podían convertirse en individuos diferentes. Somos un experimento científico, murmuré. Ethan apretó la mandíbula. Sí, así es como se siente. Una repentina ola de recuerdos me golpeó. Las constantes preguntas de los médicos, las encuestas que completamos, las cámaras que nuestros padres decían que eran de seguridad, los investigadores que nos visitaron de pequeños. Siempre pensé que era normal. Ahora parecía como si alguien hubiera estado observando nuestras vidas toda la vida. ¿Nos amaban? Pregunté en voz baja. Ethan me miró y por un momento, su duro exterior se quebró. Creo que sí, dijo. Pero el amor no borra lo que hicieron. Sus palabras impactaron más fuerte que cualquier otra cosa. Nos sentamos allí durante un largo rato, rodeados de papeles que parecían más pesados que ladrillos. ¿Los confrontamos? Pregunté. Ethan dudó. Todavía no. ¿Por qué no? Porque quiero saberlo todo primero, dijo. Si mintieron sobre esto, ¿sobre qué más mintieron? El pensamiento me aterrorizó. ¿Qué pasaría si toda nuestra infancia estuviera construida sobre secretos? Más tarde esa noche, volvimos a la sala. La casa se sentía diferente, como si estuviera llena de ojos invisibles. No pude dormir. Seguí pensando en la palabra sujetos. No éramos súbditos, éramos sus hijos. Al día siguiente, no pude dejar de repetir todo en mi cabeza. En el desayuno, mamá se rió de algo que dijo papá. Se veían tan normales, tan cariñosos.
¿Cómo pudieron hacer esto? Capté la mirada de Ethan desde el otro lado de la mesa. Él parecía tan conmocionado como yo me sentía. Actúa con normalidad, articuló, asentí, forzando una sonrisa. La escuela era un torbellino. Mis amigos hablaban de exámenes, fiestas y planes para el fin de semana. Me quedé allí sentado, preguntándome si toda mi existencia había sido parte de un proyecto de investigación. ¿Fui yo? ¿O solo un resultado? Esa tarde, Ethan me envió un mensaje de texto: necesitamos más respuestas. Nos vemos en la biblioteca. La biblioteca estaba en silencio, impregnada del olor a papel viejo y café. Ethan tenía su portátil abierto, escribiendo frenéticamente. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Estoy investigando el nombre del programa en los documentos, dijo. No es fácil de encontrar, pero encontré algo. Giró la pantalla. Hacia mí un artículo de noticias: estudio secreto sobre gemelos revelado. Después de que un denunciante expusiera décadas de investigación oculta, se me cayó el estómago. He revisado el artículo por encima. Hablaba de una organización de investigación que estudiaba a gemelos sin su pleno consentimiento. Se reclutaron padres, se firmaron contratos y se monitorea a los niños durante años. Algunas familias sabían exactamente en qué se estaban metiendo. A otros les dijeron que se trataba de una investigación médica inofensiva. No somos los únicos. Y Tean asintió. Hay cientos de gemelos como nosotros. Quizás Miles. ¿Dijo algo sobre los resultados?, pregunté. Se desplazó. Algunos participantes desarrollaron problemas de confianza, confusión de identidad y ansiedad, leyó. Tragué saliva con fuerza. ¿Y entonces qué hacemos?, pregunté. Cerró la laptop lentamente. Nosotros decidimos quiénes somos, no quiénes querían que fuéramos. Esa noche me quedé en la cama, mirando el techo. Me sentí enojado, traicionado, confundido, pero también decidido. Si alguien pensó que podía controlar en quién me convertí, estaba equivocado. Una semana después, nuestros padres nos llamaron a la sala de estar. Parecían nerviosos. Necesitamos hablar, dijo mamá. Mi corazón latía con fuerza. Papá suspiró. ¿Encontraste los documentos, verdad? Ethan y yo intercambiamos una mirada. Sí, dijo Ethan. Mamá bajó la mirada. Siempre supimos que este día llegaría. Nos lo contaron todo. Como eran jóvenes, estaban en la ruina y desesperados. Como un instituto de investigación, les ofreció apoyo financiero a cambio de participar. Como les dijeron que era inofensivo, dijeron que nunca lo recordarías, susurró mamá. Dijeron que solo eran encuestas y chequeos. ¿Entonces por qué ocultarlo?, pregunté. Papá dudó. Porque teníamos miedo de que nos odiaras. El silencio llenó la habitación. No sabía qué sentir. Me encantaron. Pero también sentí que mi vida había sido moldeada por extraños detrás de portapapeles. Nunca dejamos de amarte, dijo mamá con lágrimas en los ojos. Nunca fuiste solo un proyecto para nosotros. Ethan se cruzó de brazos. Pero estábamos con ellos. Esa noche me di cuenta de algo importante. El experimento podría haber dado forma a nuestro comienzo. Pero eso no controló nuestro final. Pensé que la peor parte ya había pasado. Descubrir que nuestras vidas habían sido estudiadas. Nos enteramos de que nuestros padres habían firmado esos papeles. Me di cuenta de que desconocidos nos habían visto crecer como sujetos de laboratorio. Me equivoqué, porque 2 semanas después, el pasado nos volvió a encontrar. Todo empezó con un correo electrónico. Ethan me llamó a su habitación. Su rostro pálido mientras miraba su computadora portátil. Nos encontraron, susurró. Se me encogió el estómago. ¿Quién? Giró la pantalla hacia mi asunto. Estudio de gemelos Harper. Seguimiento confidencial. Sentí como si el suelo desapareciera debajo de mí. Prometieron que esto estaba terminado. Dije aparentemente no. Respondió Ethan. El correo electrónico fue cortés, profesional, casi amistoso. Dijeron que estaban realizando una fase de seguimiento y querían reconectarse con antiguos participantes. Se ofrecieron a compartir hallazgos sobre nuestro desarrollo, diferencias de personalidad y resultados a largo plazo. Y luego vino la parte que me hizo temblar las manos. Ofrecían una compensación considerable. ¿Creen que pueden comprarse de nuevo?, murmuró Ethan. No sabía si reír o gritar. Se lo dijimos a nuestros padres. Mamá parecía aterrorizada. Papá parecía enojado. Pensé que esto había terminado, dijo mamá. No te volverán a tocar, añadió papá. No sin tu consentimiento. Esa palabra me golpeó fuerte. Sentir.NUNCA lo habíamos tenido antes. Bueno, lo hicimos. Unos días después tuvimos una videollamada con uno de los investigadores. Dr. Collins era tranquilo, educado y desconcertantemente alegre. Ambos se convirtieron en personas extraordinarias, dijo, sonriendo a través de la pantalla. Sus datos son increíblemente valiosos para comprender el desarrollo humano. Ethan se cruzó de brazos. Somos personas, no datos. El Dr. Collins asintió, imperturbable. Por supuesto, por eso queremos involucrarnos éticamente esta vez. Explicó los resultados del estudio. Como Ethan y yo, a pesar de tener la misma genética,
Desarrollamos intereses, personalidades, miedos y fortalezas diferentes. Como el entorno, las experiencias y las decisiones nos moldearon, somos la prueba de que el destino no está escrito en el ADN. Dijo por primera vez, sentí algo parecido al orgullo. Luego hizo la oferta, querían participar en entrevistas, escáneres cerebrales y evaluaciones psicológicas. Publicarían los resultados de forma anónima y nos pagarían lo suficiente para cubrir la universidad, el viaje y más después de terminar la llamada. La casa quedó en silencio, Ethan se quedó mirando la pared. ¿Y entonces? Pregunté en voz baja, se encogió de hombros. No lo sé. Una parte de mí quería decir que, sí, para tomar el control de la historia, que comenzaron para ver qué descubrieron sobre nosotros. Pero otra parte de mí se sentía enferma, al pensar que me estudiarían nuevamente. ¿Qué quieres? Preguntó Ethan. Dudé. Quiero elegir. Por una vez. Él asintió lentamente. Esa noche nos sentamos en el tejado como solíamos hacerlo cuando éramos niños. Las luces de la ciudad se extendían debajo de nosotros, silenciosas e interminables. Odio que nos estuvieran vigilando, dijo Ethan. Pero también odio no saberlo. Lo entendí, la curiosidad era algo poderoso. ¿Crees que somos diferentes por ellos? Pregunté. Ethan pensó un momento. Quizás, pero también somos diferentes por nosotros mismos. Sus palabras se quedaron conmigo. Al día siguiente tomamos una decisión, respondimos al correo electrónico, participaremos. Pero, en nuestros términos, semanas después, visitamos el centro de investigación de esta vez. La sensación fue diferente, sin cámaras ocultas, sin secretos. Nos lo explicaron todo. Cada paso requería nuestro permiso. Ya no éramos súbditos, éramos colaboradores. Durante una sesión, un psicólogo me hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Sientes que tu vida fue manipulada? Preguntó. Lo pensé. Sí, dije con sinceridad. Pero también siento que les demostré que estaban equivocados. ¿Cómo es eso? Querían ver cómo personas idénticas podían volverse diferentes, dije. Pero nos convertimos en quienes elegimos ser. Ethan dijo algo similar. Ya no somos experimentos, dijo. Somos resultados con opiniones. El investigador se rió. Me gusta eso, dijo ella. Pasaron los meses. El estudio finalizó, recibimos informes sobre nosotros mismos. Algunas cosas eran fascinantes. Otras eran inquietantes. Pero era una noche. Ethan y yo nos sentamos nuevamente en la sala de estar, tal como aquella primera noche extraña. Solo que esta vez, todo parecía claro. ¿Te arrepientes de haber participado? Pregunté. Negó con la cabeza. No. Nos dio un cierre. ¿Te arrepientes de ser gemela? Bromeé y él se rió. Nunca. Entonces me di cuenta de algo. Nuestro vínculo no fue definido por experimentos, contratos o secretos. Se definió por recuerdos compartidos, discusiones, risas y lealtad. Un año después, se estrenó un documental sobre los estudios con gemelos. Nos entrevistaron, contamos nuestra historia, no como víctimas, pero como sobrevivientes que retomaron el control. La gente nos escribió. Algunos eran gemelos del mismo programa. Algunos eran simplemente desconocidos que se sintieron inspirados. Dijeron que nuestra historia les ayudó a cuestionarse quiénes eran y en quiénes querían convertirse. Y ahí fue cuando comprendí la lección más grande. Tu pasado puede moldearse, pero no tiene por qué definirte. A veces la verdad duele. A veces todo cambia, pero a veces afrontarlo es la única manera de seguir adelante. Si alguna vez has sentido que tu vida estaba controlada por las circunstancias, las expectativas o las decisiones de otras personas, recuerda esto: todavía tienes una opción, todavía tienes voz. Y aún así puedes decidir en quién te conviertes. La vida puede sorprendernos con verdades que nunca esperábamos. Pero en cada sorpresa, hay una oportunidad de hacerse más fuerte. Austin y Mason, o en nuestro caso, Lena y Ethan, no eligieron cómo comenzó su historia, pero ellos eligieron cómo terminó. Y eso es lo que realmente importa.